Hola, vamos a seguir entonces con la trigonometría y hoy vamos a ver específicamente el uso de la calculadora. Como nosotros habíamos dicho que para un determinado ángulo la función del seno es siempre la misma, la del coseno siempre la misma y así sucesivamente, independientemente del triángulo rectángulo en el que se encuentre, lo que importaba era el valor del ángulo para conocer el valor del seno y de las demás funciones trigonométricas. Entonces se pueden calcular. Antiguamente se usaba una tabla, ahora se usa la calculadora. La función seno en la calculadora aparece como sin, porque está en inglés. La función coseno aparece como cos y la función tangente aparece como tan. Y nosotros abreviamos en español coseno y tangente de la misma manera, también se puede abreviar de esta, la tangente, y el seno lo abreviamos de esta otra. Bien, entonces, estos son los botones que tengo que saber usar en la calculadora para calcular las funciones. Hay dos formas de uso de la calculadora. Dado el ángulo, voy a calcular su función trigonométrica. Entonces, es un primero de los usos, ¿no? Yo tengo un ángulo y voy a calcular su función trigonométrica, cualquiera sea. Bien, entonces, por ejemplo, a mí me piden hallar el seno de 30 grados. Entonces, yo voy a la calculadora y lo único que tengo que hacer es buscar el botón que dice sin y después tipear el 30. Cuando pongo el igual, me va a aparecer el valor del seno, que en este caso es 0,5. Otro ejemplo. Quiero calcular el coseno de 58 grados. Entonces, también voy a la calculadora, aprieto la tecla del coseno, tipeo el 58 y pongo el igual. En este caso, voy a hacer la cuenta, me da 0,5299 y ahí lo dejamos. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Esto parece hasta acá, parece bastante sencillito. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que la calculadora tiene 3 sistemas de medición de ángulos. Entonces, cuando uno va a la tecla modo de la calculadora y la comienza a apretar una vez después de la otra, le van a aparecer varias opciones. Una de ellas es el sistema de medición de ángulos, que le dan 3 opciones. Una es degree, otra es radianes y la otra es gra, que la verdad es que no son grados. Ojo con esta, no son grados. Nosotros vamos a utilizar siempre el modo degree, así que lo vamos a tener que escribir en el modo degree. Es decir, que cuando yo aprieto en formas sucesivas el modo de la calculadora hasta que me aparecen estas 3 opciones, debajo de cada una de ellas me aparece un número. Esto en la mayoría de las calculadoras, hay otras que son distintas, y bueno, habrá que ver el manual de instrucciones de cada una, y me dicen que para pasarlo a degree tengo que pulsar el número 1. Así que pulso el número 1 y la calculadora ya queda en degree. Cuando yo miro el visor de la calculadora, tengo que ver acá arriba o bien la palabra deg o por lo menos la letra D.
por lo menos. Entonces, eso me está diciendo que está en degree y que yo puedo seguir utilizando la calculadora. Bien, otro ejemplo, con grados, minutos y segundos, por ejemplo. Si yo tengo que calcular la tangente de 23 grados, 32 minutos, entonces voy a tener que poner en la calculadora la función tangente, tipear el 23 y para escribir grados tengo que tipear una tecla donde están los grados, los minutos y los segundos. La primera vez que aprieto la tecla, la calculadora sabe que estoy poniendo grados. Después voy a tipear el 32 y al apretar de nuevo la misma tecla, la calculadora sabe que estoy poniendo los minutos. Y si tuviera que poner segundos, la tercera vez que lo aprieto, también sabe la calculadora que estoy poniendo los segundos. Pongo el igual y me da el resultado, que en este caso, tangente de 23 grados, 32 minutos, es de 0,4355. Es conveniente no poner un solo decimal o dos decimales cuando estamos hablando de funciones trigonométricas, porque las funciones trigonométricas, sobre todo el seno y el coseno, están comprendidas entre 0 y 1, todas. Entre 0 y 1 positivo y también puede ser entre 0 y 1 negativo. ¿Eso qué significa? Que están muy juntitos los valores. Y si yo pongo 0,58, lo más probable es que haya muchos senos de ángulos que comiencen con 0,58. Entonces es conveniente escribir 4 cifras decimales y la cuarta aproximada según la quinta que estoy despreciando. Eso lo vamos a ver un poquitito más en profundidad cuando me toque aproximar alguno de los valores. Bien, vamos a seguir con los ejemplos. Si yo tengo que calcular el coseno de 3 grados, 52 segundos, no hay minutos, tengo que tener mucho cuidado, entonces voy a poner primero la tecla del coseno, voy a tipear el 3, voy a poner la tecla de grados, minutos y segundos, pero si yo ahora pongo el 52 y aprieto de vuelta la tecla, la calculadora me lo va a tomar como si fueran minutos. Entonces en realidad tengo que ponerle que minutos no hay, 0 minutos, y recién después, en el lugar de los segundos, poner los 52. Con la tercera vez que aprieto la tecla, la calculadora sabe que son segundos. Bien, entonces, en este caso, si yo pongo el coseno de 3 grados, 1 minuto y 52 segundos, me va a dar como resultado 0,9986. Bien, y así sucesivamente. Vamos a detenernos un poquito en lo que es la aproximación en general. Me sirve siempre esto de aproximación. No estamos hablando solamente de funciones trigonométricas. Si yo tengo un número en la calculadora, me ponen, por ejemplo, 0,23458 y sigue el número 7, 2, 1, 4, es un número muy largo, y yo quiero solamente ponerle 4 cifras decimales, entonces no puedo cortar donde quiera y como yo quiera. Si yo voy a cortar acá, tengo que tener en cuenta cuál es la primera cifra que desprecio. En este caso es un 8. Es como decir, el 58 está más cerca del 50 o del 60. Obviamente está más cerca del 60. Entonces, yo no puedo cortar este número y decir
ponerlo en forma aproximada como 23,45, porque en realidad estoy cometiendo un error mucho más grande que si yo pongo 23,46, porque el 58 en realidad está más cerca del 60 que del 50. La cosa es minimizar el error en la aproximación. Entonces, ¿cuál es la regla? La regla es, si esta cifra que yo desprecio es 0, 1, 2, 3 o 4, entonces la cifra anterior queda como está. Pero en cambio, si este número es 5, 6, 7, 8 o 9, la cifra anterior se le suma 1. Esa es la forma de aproximar. Entonces, en algunos me va a quedar el 5 y en otros voy a poner el 6, dependiendo del número que estoy despreciando. Esto, en cualquier momento que yo quiera cortar un número, siempre lo tengo que tener en cuenta. Bien, esto por un lado. Ahora, por otro lado, yo tengo la otra manera de usar la calculadora, que sería la función inversa. ¿Qué es la función inversa? Si yo tengo el valor del ángulo, yo le puedo calcular cualquier función trigonométrica. Por ejemplo, le puedo calcular el seno y me da 0,5 como vimos hoy. La función inversa es, si yo tengo el valor del seno de un ángulo, poder calcular a qué ángulo pertenece. Es el proceso inverso. Bien, entonces, ¿cómo hago esto? Si a mí me dicen que el seno de un ángulo que no conozco me da como resultado 0,387 y yo quiero saber a qué ángulo pertenece, entonces, como en toda ocasión, voy a despejar X. La X queda y la palabrita seno pasa al otro lado como su función inversa, que se llama arcoseno. Y se escribe de esta manera. Se pronuncia arcoseno y se escribe arcsen. De ese valor que yo tenía, 0,387. ¿Cómo voy a usar la calculadora en estos casos? Bueno, en estos casos tengo que usar la tecla Shift o inversa, o la tecla que tengan o segunda función muchas veces. Entonces, en mi calculadora, por ejemplo, está la tecla inversa. Voy a usar la tecla inversa, en este caso del seno, porque es arcoseno lo que tengo que calcular, y voy a tipear el número en cuestión. Voy a poner el igual y me va a aparecer una cifra. Entonces lo voy a hacer con la calculadora. Inversa del seno de 0,387 y me da una expresión. Una expresión que está es una expresión decimal, un número con coma. Pero como yo sé que lo que estoy buscando es un ángulo, entonces lo voy a convertir a grados, minutos y segundos. Hay calculadoras que lo tienen, hay otras que no. En este caso, en la mía, tengo el mismo, acá obtuve, digamos, un resultado que es 22,76795,8 y sigue, no lo voy a escribir todo. Así como está en la calculadora y sin tocar nada, voy a apretar directamente el botón de grados, minutos y segundos. Y automáticamente convierte este valor en el ángulo de 22 grados, 46 minutos, 4,65 segundos. Así me lo da la calculadora. Pero yo no voy a utilizar los segundos con coma, ya es una exageración. El grado, el minuto,
El segundo, ahora, el segundo con decimales, no. Así que lo voy a aproximar a un número entero, pero teniendo en cuenta la primera cifra que voy a despreciar. En este caso, como la cifra que desprecio es un 6, le voy a tener que sumar 1 al número que sí voy a escribir. En vez de 4 voy a escribir 5. Entonces el ángulo me va a quedar como 22 grados, 46 minutos, 5 segundos. Porque ya que no le voy a poner los decimales, el 4,6 está más cerca del 5 que del 4. Por lo tanto, para aproximar en un solo número, pongo el más cercano, que en este caso es 5 segundos. Y esta vendría a ser el resultado. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, me dicen que el coseno de un ángulo es igual a 0,3248. Entonces, voy a la calculadora, aprieto la tecla inversa o shift o lo que sea, después aprieto la función, que en este caso es coseno, voy a tipear el número 0,3248 y voy a tipear el igual. Acá me olvidé de despejar. El coseno va a pasar como arco coseno, que justamente se pronuncia arco coseno y se escribe arccos. Bien, entonces lo voy a hacer con la calculadora, shift coseno de 0,3248 y me da una expresión decimal. Pero como voy a apretar el grados, minutos y segundos, me queda directamente que el resultado es de 71 grados, 2 minutos, y me dice 47,55 segundos. Pero como yo no voy a escribir los segundos con decimales, el primero que desprecio, quisiera poner 47, solo la parte entera, pero como el 5 lo voy a despreciar y es un 5, tengo que sumarle 1 al 47 y me va a quedar 48 segundos. Recordamos que el 5, cuando yo les dije la regla, por un lado estaba el 0, 1, 2, 3 y 4, y por el otro lado el 5, 6, 7, 8 y 9. Es decir, que el 5 hace ya que aumente uno el anterior, ¿no? Con 5 inclusive se aumenta el anterior. Bien, entonces, acá que teníamos el arco coseno de 0,3248, me da como resultado este valor, 71 grados, 2 minutos 48 segundos. Bien, esto vamos a poner como cálculos auxiliares, que me quedó muy ahí, donde lo aproximé. Fantástico. Vamos a ver un ejemplo más con tangente. Por ejemplo, si me piden calcular, me dicen que la tangente de un ángulo que no conozco la tangente sí tiene valores más grandes que 1 o menores que menos 1. El seno y el coseno siempre está comprendido entre menos 1 y 1. Pero la tangente no. La tangente puede tomar cualquier valor. Vamos a poner, por ejemplo, 4,1857. Entonces, la X es igual a arco tangente de ese valor, que es 4,1857. Lo hago con la calculadora. Shift tangente de 4,1857 y me da una expresión decimal. Me da, esto no lo tienen que anotar ustedes, yo lo anoto para mostrarles, pero esto directamente se hace en la calculadora. 76,56340472, y esto va a seguir. Así como aparece, le aprieto el numerito de la tecla de grados, minutos y segundos,
y lo pasa entonces a un valor del ángulo de 76 grados, 33 minutos, 48,26 segundos. Pero como yo no le quiero poner decimales a los segundos y la cifra que desprecio es un 2, el 48 no se va a modificar. Entonces la X me queda en 76 grados, 33 minutos, 48 segundos. Y acá terminamos. Bien, entonces vimos las dos formas de uso de las funciones trigonométricas. Dado el ángulo, calcular su seno, su coseno o su tangente, y también el proceso inverso. Si tengo el seno, el coseno o la tangente, cómo calcular el ángulo. Estas dos cosas son importantes, tenerlas bien claras, porque se usan, este es el ABC, digamos. Después vamos a ver cómo lo usamos en la resolución de problemas de triángulos rectángulos. Nos vemos en otro video.